El viento soplaba con fuerza en las calles polvorientas de Rosario. Era una tarde cualquiera, pero para un niño de apenas 5 años significaba el mundo entero. Lionel Andrés Messi corría tras una pelota desinflada en un pequeño terreno baldío. Sus piernas cortas apenas podían seguir el ritmo de los otros niños más grandes. Sin embargo, había algo en él, algo que lo diferenciaba. No era solo la manera en que controlaba el balón, ni la determinación en sus ojos. Era esa inquebrantable pasión, esa chispa de grandeza que muy pocos podían ver en ese entonces. Mientras los demás niños lo miraban con escepticismo, su abuela Celia era la única que veía lo que los demás ignoraban. «Este chico será el mejor del mundo», solía decir con una seguridad inquebrantable. Pero ¿cómo podía un niño tan pequeño, en un barrio humilde de Argentina, llegar a imaginarse un futuro tan grandioso? Los primeros años de Messi estuvieron marcados por una felicidad sencilla, pero también por un obstáculo que cambiaría su vida para siempre. Con el tiempo, su familia notó algo extraño. Mientras sus amigos crecían con normalidad, Lionel seguía siendo uno de los más pequeños del equipo. Su baja estatura no pasaba desapercibida en los partidos de su equipo, Grandoli, un club local donde jugaba bajo la mirada protectora de su padre, Jorge. Aunque su talento era innegable, su físico generaba dudas entre los entrenadores. «Es bueno, pero demasiado pequeño», murmuraban algunos. El problema se volvió evidente cuando a los 10 años un médico confirmó lo que su familia temía. Lionel tenía un déficit en la hormona del crecimiento. Sin tratamiento, nunca alcanzaría una estatura competitiva para el fútbol profesional. La noticia cayó como un balde de agua fría en la casa de los Messi. Los tratamientos eran costosos y, aunque su familia estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio, los recursos eran limitados. Fue entonces cuando comenzó la batalla más difícil de su vida, una lucha que no se libraba en la cancha, sino en cada inyección dolorosa que debía recibir todas las noches, en cada duda sobre su futuro, en cada rechazo que enfrentaría por su tamaño. Pero Lionel no era un niño común. Su determinación era más grande que cualquier diagnóstico. Las noches en la casa de los Messi se tornaron un ritual de resistencia y esperanza. Cada día, a la misma hora, Lionel se sentaba en la pequeña habitación que compartía con sus hermanos y con la mirada fija en la pared, esperaba la inyección que se convertiría en su compañera diaria por los siguientes años. El líquido frío penetraba en su piel con una punzada aguda, un dolor que aprendió a soportar sin quejarse. Sabía que era su única oportunidad. Su madre, Celia, observaba con el corazón apretado, mientras su padre le recordaba que todo ese sacrificio valdría la pena algún día. Pero no era solo la medicina lo que pesaba sobre sus hombros. Era la incertidumbre. No importaba cuántas veces su familia le asegurara que todo estaría bien, que su sueño seguía intacto. Lionel sentía el peso de la duda ajena, las miradas condescendientes de quienes no creían que un niño tan pequeño pudiera desafiar las leyes del fútbol. En los torneos juveniles, los rivales no le tenían miedo, lo subestimaban, lo veían como un obstáculo fácil de derribar. Pero ahí estaba su mayor secreto. Messi no jugaba con fuerza, jugaba con inteligencia, con una velocidad y control del balón que hacían que el tamaño de su cuerpo pasara a segundo plano. Los días en el Club Newell's Old Boys eran su única escapatoria. Ahí, en la cancha, se sentía libre. Cada vez que el balón llegaba a sus pies, todo lo demás desaparecía. Ya no existían las dudas, las inyecciones, los comentarios de los entrenadores. Solo él, el balón y la portería. Se convirtió en el mejor jugador de su categoría, marcando gol tras gol, dejando atrás a rivales con una facilidad que parecía inhumana. Sin embargo, el futuro seguía siendo incierto.
Aunque su talento era evidente, los clubes más grandes no estaban dispuestos a pagar el costoso tratamiento que necesitaba para crecer. Las puertas se cerraban una tras otra. En un mundo donde la biología dictaba el destino de los jugadores, Messi parecía estar perdiendo la batalla antes de siquiera llegar a la guerra. Fue entonces cuando su familia tomó la decisión más difícil de sus vidas. Si en Argentina nadie quería apostar por él, tal vez, en otro lugar, encontrarían una oportunidad. Barcelona apareció como un susurro en la distancia, una posibilidad remota pero real. La pregunta era, ¿arriesgarían todo por un sueño que aún no tenía garantías? El viaje a Barcelona no fue una decisión sencilla. La familia Messi lo discutió hasta el cansancio, sopesando cada riesgo, cada sacrificio. No era solo dejar Rosario, su hogar, sus amigos y su historia. Era aventurarse a un continente desconocido, sin certeza alguna de éxito. Pero el talento de Lionel hablaba por sí solo. Su padre, Jorge, consiguió una prueba con el FC Barcelona, una de las instituciones más prestigiosas del mundo. La expectativa era alta, pero también el escepticismo. ¿Por qué apostar por un niño tan pequeño, tan frágil, cuando cientos de otros jóvenes con cuerpos más desarrollados esperaban una oportunidad? Sin embargo, desde el primer toque del balón en los campos de la Masía, Messi dejó a todos boquiabiertos. Driblaba con una naturalidad que desafiaba la lógica, su velocidad era un relámpago en la cancha, y su control del balón parecía obra de magia. Carles Rexach, el director deportivo del Barça en ese momento, lo observaba con una mezcla de fascinación e incredulidad. No había duda de que aquel chico tenía algo especial. Pero el tiempo pasaba y no había respuestas concretas. La familia Messi comenzó a desesperarse. Lionel entrenaba cada día con más intensidad, como si de ello dependiera su destino, pero la incertidumbre seguía acechando. Entonces, ocurrió el momento que marcaría su historia para siempre. En una reunión improvisada en un restaurante, Rexach, sin un contrato oficial a la mano, tomó una servilleta de papel y escribió el acuerdo más legendario en la historia del fútbol. En Barcelona nos comprometemos a fichar a Lionel Messi. Esa simple servilleta fue el billete de entrada de Messi al mundo profesional. Pero el desafío estaba lejos de terminar. Aceptar el contrato significaba un cambio radical para la familia. Su madre, Celia, regresó a Argentina con sus otros hijos, dejando a Lionel y a su padre solos en un país extraño, enfrentando el frío de la soledad y la presión de un sueño que aún no estaba garantizado. Para un niño de 13 años, la adaptación fue brutal. No solo debía demostrar que valía cada centavo invertido en su tratamiento, sino que también debía lidiar con el aislamiento, con la nostalgia de su hogar, con la presión de ser la promesa argentina en tierras catalanas. En aquellos días oscuros, con lágrimas en los ojos y la sensación de estar a kilómetros de todo lo que conocía, Messi se aferró a lo único que le daba sentido, el fútbol. Las primeras semanas en la Masía fueron un choque de emociones para Lionel. Por un lado, tenía acceso a entrenadores de élite, instalaciones de primer nivel y un entorno diseñado para formar futuras estrellas. Por otro, el idioma, la cultura y la ausencia de su madre y hermanos lo golpeaban con una fuerza que no había anticipado. En los entrenamientos, su talento era innegable, pero la diferencia física con sus compañeros aún era evidente. A pesar de recibir su tratamiento hormonal en Barcelona, el crecimiento no era inmediato y la impaciencia comenzaba a instalarse en su mente. Los otros niños lo veían como un extraño, no solo por su acento argentino, sino porque jugaba de una manera diferente. No se trataba solo de velocidad o de regate, sino de una visión del juego que parecía adelantada a su edad. A veces intentaba encajar, jugar de forma más convencional, pero su esencia no se lo permitía.
Él no era como los demás. Aún así, la soledad se convertía en un enemigo cada vez más difícil de vencer. Las noches en la residencia de la Masía eran silenciosas, pero en la mente de Messi resonaban las palabras de su familia. Su madre le recordaba siempre que no importaba lo difícil que fuese el camino, lo importante era nunca renunciar a sus sueños. Pero, ¿y si el sueño no era suficiente? ¿Y si, a pesar de todo su esfuerzo, el club decidía que no valía la pena la inversión? Las dudas lo carcomían, pero en el campo todo desaparecía. Allí, con el balón en sus pies, se sentía en casa. Cada partido era una oportunidad para demostrar que no estaba ahí por casualidad. Y así lo hizo. Con cada entrenamiento, con cada minuto de juego, Messi se volvió imparable. Sus entrenadores comenzaron a notar que aquel chico callado y solitario tenía algo que nadie más poseía, una determinación absoluta. No importaba cuántas veces lo derribaran, él se levantaba y seguía adelante. No importaba la distancia, el ángulo o la presión. Si tenía la portería enfrente, el balón terminaba en la red. Poco a poco se ganó el respeto de sus compañeros y el reconocimiento de sus técnicos. Pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. Su primera oportunidad de jugar con la camiseta del FC Barcelona en una categoría competitiva. El día de su primer partido oficial con las inferiores del Barcelona llegó con una mezcla de nerviosismo y emoción. Para Messi era la oportunidad de demostrar que todo el sacrificio, las noches solitarias y las inyecciones dolorosas habían valido la pena. El vestuario era un hervidero de voces y estrategias, pero él se mantenía en silencio, con la mirada clavada en sus botines. Sus compañeros sabían que el argentino tenía talento, pero aún había quienes dudaban de que su pequeño cuerpo pudiera resistir la intensidad del fútbol europeo. El entrenador dio las últimas indicaciones, y cuando Messi cruzó la línea de cal, sintió cómo el mundo exterior desaparecía. En ese instante solo existían él, el balón y el juego. Desde el primer toque, algo cambió en la dinámica del equipo. Su velocidad y control del balón eran una anomalía, una diferencia tan evidente que incluso los rivales comenzaron a mirarlo con respeto. Cada vez que tomaba la pelota, los defensores se desesperaban, intentando frenarlo sin éxito. Driblaba con una facilidad desconcertante, dejando cuerpos atrás como si estuvieran clavados en el césped. Y entonces llegó el momento que lo definiría. Recibió el balón en la frontal del área. Un defensor intentó bloquearlo, pero con un toque sutil lo dejó atrás. Encaró al portero y con la frialdad de un veterano colocó el balón en la esquina inferior del arco. El estadio, aunque pequeño, estalló en una mezcla de sorpresa y admiración. Sus compañeros corrieron a abrazarlo, pero Messi apenas sonrió. No porque no sintiera la emoción del momento, sino porque para él marcar goles era natural, casi inevitable. En las gradas, un grupo de entrenadores del primer equipo tomaba notas. Sabían que habían visto algo especial, algo que no se enseñaba, sino que nacía con el jugador. A partir de ese día, su ascenso fue imparable. Los informes sobre él comenzaron a circular dentro del club, y en poco tiempo su nombre llegó a los oídos de Frank Rijkaard, el técnico del primer equipo. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera imaginar jugar con los profesionales, debía enfrentarse a otro obstáculo. Su físico seguía siendo una preocupación. A pesar del tratamiento, aún era más bajo y ligero que la mayoría de sus compañeros. En cada entrenamiento debía demostrar que su talento podía compensar cualquier diferencia de tamaño. Y lo hacía. No había descanso, no había excusas. Mientras otros se conformaban con el ritmo habitual, él se quedaba después de los entrenamientos, practicando, mejorando cada toque, cada disparo. Messi no quería ser bueno, quería ser el mejor.
La noticia llegó como un rayo en medio de la tormenta. Lionel Messi sería convocado para entrenar con el primer equipo del FC Barcelona. Para un chico de apenas 16 años, esto significaba ingresar a un mundo completamente diferente, un ambiente donde compartía vestuario con figuras consagradas del fútbol mundial. Cuando cruzó la puerta del vestuario, los murmullos no se hicieron esperar. Algunos jugadores miraban con curiosidad al chico de estatura baja y físico frágil que había sido llamado a entrenar con ellos. ¿Cómo alguien tan joven, que apenas había pasado por las inferiores, podría estar listo para ese nivel? Frank Rijkaard, el entrenador del Barcelona en ese momento, tenía claro que el talento no entendía de edades ni de tamaños. Lo había visto jugar, lo había visto dominar partidos contra defensas más corpulentos y sabía que estaba frente a un fenómeno. Pero Messi no tenía intención de ganar el respeto con palabras, lo haría con el balón. El entrenamiento comenzó y, en cuestión de minutos, el ambiente cambió por completo. Cada toque de Messi era limpio, cada pase preciso, cada regate dejaba atónitos a los propios titulares del equipo. En un ejercicio de posesión, recibió el balón en el centro del campo, giró con rapidez y dejó atrás a dos defensores con una facilidad absurda. Luego, encaró a uno de los mediocampistas más experimentados y con un solo movimiento lo eliminó del juego. El silencio fue inmediato. Ronaldinho, la estrella del equipo en ese momento, lo observó con una sonrisa. Al final del entrenamiento, se acercó a él, le pasó un brazo por los hombros y le dijo: «Quédate tranquilo, chaval. A partir de ahora yo me encargo de ti». Fue un momento clave en su carrera. Tener a Ronaldinho como mentor significaba mucho más que aprender trucos en el campo. Significaba ser protegido en un mundo donde la presión y la competencia podían destruir incluso a los más talentosos. Aún así, su camino al estrellato estaba lejos de ser fácil. La directiva del Barcelona aún no estaba convencida de darle minutos en el primer equipo. Rijkaard insistía en que Messi estaba listo, pero algunos en el club creían que aún era demasiado temprano. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El debut oficial de Lionel Messi con el primer equipo del FC Barcelona estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba. Aunque la directiva aún tenía dudas sobre su físico, Rijkaard sabía que el talento del joven argentino era una joya que no podía desperdiciarse. La oportunidad llegó el 16 de octubre de 2004, en un partido de la Liga contra el Español. En el banquillo, Messi esperaba con el corazón latiendo a un ritmo frenético. A pesar de sus incontables entrenamientos, de todas las veces que había soñado con ese momento, nada podía prepararlo para la sensación de pisar el césped en un partido oficial con el Barcelona. Cuando Rijkaard le dio la señal para entrar, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Se quitó el peto, ajustó los botines y cruzó la línea de cal. En ese instante, todo lo demás dejó de importar. Solo quedaba el balón, el juego y su instinto. No, tardó mucho en demostrar su talento. En apenas unos minutos en el campo, dejó en evidencia que tenía algo diferente. Cada toque, cada conducción, cada regate eran una declaración silenciosa de lo que estaba por venir. Sin embargo, su debut fue solo una chispa de lo que realmente haría historia. Pasaron algunos meses y el 1 de mayo de 2005, en un partido contra el Albacete, ocurrió el momento que cambiaría su carrera para siempre. Ronaldinho, su mentor y protector dentro del equipo, le dio un pase preciso. Messi, con una calma que desafiaba su edad, controló el balón y lo picó por encima del portero. El Camp Nou enmudeció por un segundo y luego estalló en una ovación ensordecedora. A sus 17 años, Lionel Messi se convirtió en el jugador más joven en la historia del Barcelona en marcar un gol en la Liga.
Sus compañeros corrieron a abrazarlo, pero fue Ronaldinho quien lo levantó en brazos, como si estuviera presentando al nuevo rey del fútbol al mundo. Lo que pocos sabían en ese momento era que ese gol no era solo el inicio de una carrera legendaria, sino el cumplimiento de un destino escrito desde las calles de Rosario. El gol contra el Albacete fue el primer destello de lo que estaba por venir, pero aún quedaba mucho camino por recorrer. Lionel Messi no era simplemente un joven talentoso, era una promesa que tenía que demostrar su valía en un equipo lleno de estrellas. A pesar del apoyo de Ronaldinho y la confianza de Rijkaard, había jugadores más experimentados peleando por un lugar en la titularidad, y la competencia era feroz. Cada entrenamiento era una batalla, cada partido una oportunidad que no podía desaprovechar. Pero Messi tenía algo que lo diferenciaba, su obsesión por la perfección. Mientras otros jugadores se conformaban con el ritmo habitual de los entrenamientos, él permanecía en el campo después de que todos se marchaban, practicando tiros, regates y repeticiones de jugadas una y otra vez. En la soledad del campo de entrenamiento, con la luna como única testigo, Messi forjaba su destino. Sin embargo, la vida le tenía preparada una prueba aún más difícil. Una lesión amenazó con frenar su ascenso. Durante un partido sintió un dolor agudo en la pierna, un desgarro que lo obligó a salir del campo con el rostro lleno de frustración. Para un jugador en ascenso, una lesión de ese tipo podía significar el final de un sueño. Messi pasó semanas en recuperación, viendo los partidos desde la tribuna, sintiendo la impotencia de no poder demostrar su valía en el campo. Las dudas comenzaron a rondar su cabeza. ¿Y si no lograba recuperarse completamente? ¿Y si la oportunidad que tanto había esperado desaparecía en un abrir y cerrar de ojos? Pero como en cada momento difícil de su vida, la respuesta de Messi fue la misma: trabajo, sacrificio y una determinación inquebrantable. Se sometió a una rehabilitación intensa, volvió a entrenar con más fuerza que nunca, y cuando finalmente recibió el alta médica, estaba decidido a demostrar que su lesión no lo había debilitado, sino que lo había hecho aún más fuerte. El regreso de Messi al campo después de su lesión fue una prueba de fuego. Sabía que no bastaba con volver a jugar. Tenía que dejar claro que estaba listo para convertirse en una pieza clave del equipo. Rijkaard, consciente de su talento, le dio minutos progresivamente, pero fue en la Champions League donde tuvo su gran oportunidad. En un partido contra el Chelsea, uno de los equipos más temidos de Europa en ese momento, Messi fue titular. La prensa británica apenas lo mencionaba en la previa del partido. Para ellos era un chico prometedor, pero aún lejos de ser una amenaza real. Lo que no sabían era que esa noche el mundo entero conocería el verdadero poder de Lionel Messi. Desde el primer minuto su presencia en el campo fue diferente. Con el balón pegado a su pie izquierdo, empezó a dejar atrás a defensores con una facilidad insultante. En una jugada que quedó para la historia, recibió el balón en el mediocampo, se giró con una velocidad endiablada y dejó atrás a dos jugadores con un solo movimiento. Luego encaró al legendario John Terry, capitán del Chelsea, y con un amague sutil lo dejó completamente fuera de la jugada. El estadio entero contuvo la respiración. El pase final no terminó en gol, pero el mensaje ya estaba claro. Un nuevo fenómeno había llegado al fútbol mundial. Después de aquel partido, los titulares de la prensa cambiaron por completo. El heredero de Maradona, el niño que dribló a Pinochet, media defensa del Chelsea, Messi, el futuro del Barcelona. De un día para otro, Lionel dejó de ser solo una promesa para convertirse en el jugador que todos los equipos temían. Pero el camino al estrellato no era solo de gloria. Con la fama llegaron las comparaciones, las expectativas imposibles y la presión de ser el salvador del Barcelona. Cada vez que entraba al campo,
La gente esperaba algo extraordinario, un gol imposible, un regate mágico, un pase de otro planeta. Ya no podía ser simplemente bueno, tenía que ser perfecto en cada partido. Y para un joven de 18 años, esa carga podía ser abrumadora. Pero Messi nunca se escondió. En cada juego, en cada torneo, demostraba que no era una moda pasajera, era un talento único, alguien destinado a cambiar el fútbol para siempre. Sin embargo, su verdadera prueba de fuego aún estaba por llegar. No en el Barcelona, sino con la camiseta de la selección argentina, donde la historia le tenía preparado su mayor desafío. Si el ascenso de 1900, Messi en el Barcelona había sido meteórico, su camino en la selección argentina fue una montaña rusa de emociones. Desde muy joven, el país depositó en él la esperanza de revivir los días de gloria de Diego Maradona. Sin embargo, vestir la celeste y blanca no solo significaba talento, sino soportar una presión insoportable. El fútbol en Argentina no es solo un deporte, es una religión, y los ídolos no tienen margen de error. Su debut con la selección mayor en 2005 fue amargo. Apenas entró al campo en un amistoso contra Hungría, y en menos de un minuto fue expulsado por una falta inexistente. Era como si el destino quisiera recordarle que su camino nunca sería fácil. Pero lo peor estaba por venir. En el Mundial de 2006, con apenas 18 años, Messi fue convocado como una de las promesas del equipo. Jugó algunos minutos, mostró destellos de magia, pero cuando Argentina quedó eliminada en los cuartos de final, las críticas no tardaron en aparecer. Se cuestionaba su falta de liderazgo, su carácter introvertido, su incapacidad para cargar el equipo sobre sus hombros, como lo había hecho Maradona en 1986. Los años pasaron y las derrotas dolorosas se acumularon. La final de la Copa América 2007 contra Brasil, la decepción del Mundial 2010 bajo el mando de Maradona como entrenador, y la final perdida en la Copa del Mundo de 2014 en Brasil, donde Messi estuvo a centímetros de tocar la gloria, solo para ver a Alemania llevarse el trofeo con un gol en tiempo extra. La imagen de Messi caminando por el campo con la mirada perdida, con la medalla de subcampeón colgando de su cuello, se convirtió en un símbolo de su sufrimiento con la selección. En Argentina, la prensa y los hinchas dividieron opiniones. Para algunos, Messi era el mejor jugador del mundo, pero para otros nunca estaría a la altura de Maradona si no ganaba un título con la albiceleste. La crítica más cruel llegó tras la Copa América 2016, cuando Argentina perdió en la final contra Chile en una tanda de penales. Desconsolado, Messi anunció su retiro de la selección en un vestuario lleno de lágrimas. «Hice todo lo posible, pero no se dio», declaró ante la prensa. El país quedó en shock. Realmente el mejor jugador de su generación abandonaría la selección sin ganar nada. El anuncio del retiro de Messi de la selección argentina provocó un terremoto en el fútbol mundial. Las redes sociales explotaron, los medios debatieron durante días, y en cada rincón de Argentina se habló de la decisión del astro. Pero lo que nadie esperaba era lo que sucedió después. Una reacción masiva de los hinchas pidiéndole que regresara. Cartas, mensajes, campañas en redes sociales, pancartas en los estadios. «No te vayas, Leo», se leía en cada esquina. Fue entonces cuando algo cambió dentro de él. Por primera vez sintió que el país entero estaba con él, que no solo lo juzgaban por lo que no había conseguido, sino que realmente lo querían ver triunfar con la celeste y blanca. Y así, con la humildad que lo caracterizaba, Messi dio marcha atrás en su decisión y volvió a la selección. La historia aún no había terminado. Con un nuevo entrenador y una mentalidad renovada, Messi lideró a Argentina en el Mundial de 2018, pero la campaña terminó en decepción.
Parecía que el destino le negaba la gloria con su país. Pero en 2021, en la final de la Copa América contra Brasil, en el legendario Maracaná, todo cambió. Con un equipo unido, con Messi jugando con una determinación feroz, Argentina venció 1-0 y rompió una sequía de 28 años sin títulos. Cuando sonó el pitazo final, Messi cayó de rodillas y estalló en llanto. Su maldición con la selección se había roto. Sus compañeros lo levantaron en el aire, celebrando no solo la victoria, sino la redención de un hombre que había luchado contra todas las críticas y adversidades. Finalmente, había logrado lo que tanto le exigieron, ser campeón con Argentina. Pero el destino aún tenía preparada la última y más grande prueba para él. El 18 de diciembre de 2022, en la final del Mundial de Qatar, Messi enfrentó su último desafío. Un partido que quedará en la historia del fútbol, donde Argentina y Francia protagonizaron un duelo épico. Messi marcó 2 goles, lideró a su equipo con una maestría absoluta y tras una tanda de penales dramática, levantó la Copa del Mundo. Fue la coronación de una carrera legendaria, la prueba definitiva de que había alcanzado la inmortalidad en el fútbol. Ya no había dudas, ya no había críticas. Lionel Andrés Messi, aquel niño que nadie creyó que llegaría lejos, se convirtió en el mejor de todos los tiempos, y su historia, más que una historia de fútbol, se convirtió en un símbolo de superación, perseverancia y grandeza. Pero la historia de Messi no termina aquí. Detrás de cada triunfo, de cada récord, hay momentos ocultos, desafíos inesperados y lecciones de vida que aún quedan por descubrir. Si quieres conocer más historias inéditas de la leyenda del fútbol, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Aquí reviviremos cada capítulo de su carrera, cada obstáculo que superó y cada instante que lo convirtió en un ícono eterno. No te pierdas la próxima historia, porque el legado de Messi sigue escribiéndose.